A continuación vamos a resolver el problema 343 de la sección 3.4 del libro de R.T. Hibbeler. Este problema plantea lo siguiente. Los tres cables se usan para sostener la maceta de 40 kilogramos. Determine la fuerza desarrollada en cada cable para alcanzar el equilibrio. Lo vamos a resolver usando para ello la inteligencia artificial, no para que nos dé la solución directamente, sino para que ella me vaya enseñando a mí. Y esta va a ser una manera bastante didáctica de aprender. Así que acompáñame. Aquí le he adjuntado la foto del ejercicio y le he dicho, te he adjuntado un archivo, representa una imagen, la cual muestra la gráfica del problema 343, sección 3.4, sistema de fuerzas tridimensionales, capítulo 3, libro de R.T. Hibbeler. Le voy a proponer mi solución. Le voy a decir que lo primero que se debe hacer es el diagrama de cuerpo libre. Y le voy a escribir el diagrama de cuerpo libre antes de hacerlo de manera gráfica. Porque si el estudiante domina la parte conceptual del ejercicio, tiene una probabilidad muy grande de salir muy bien. Entonces, eso es lo que le vamos a decir. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer acá? En el diagrama de cuerpo libre, lo primero que hay que hacer es aislar el nodo A o la partícula en A. Luego rotulamos los ejes, las dimensiones y colocamos las fuerzas, en este caso la fuerza activa, que es el peso de la maceta, peso, aquí nos dan masa, cuidado, y luego colocamos o rotulamos las fuerzas reactivas, que son las que garantizan o mantienen el equilibrio de la estructura. Entonces, allí está el nodo A, lo he aislado. A continuación, rotulamos el eje X, el eje Y y el eje Z. Luego colocamos lo que son las líneas de acotación. Ahí están. A continuación, tenemos la fuerza reactiva FB. Está en tensión. Por teoría, los cables siempre trabajan a tensión, no a compresión. A continuación, la fuerza reactiva FC. La fuerza reactiva FD, la cual es oblicua. Eso nos lleva a determinar sus componentes. Y finalmente tenemos el peso W, que es la fuerza activa, la que me hace perder el equilibrio del sistema. Ya he entonces planteado el diagrama del cuerpo libre. Eso se lo voy a escribir aquí en de una manera conceptual, escrita, teórica, para que ella evalúe mi solución. Entonces aquí le he escrito, propuesta de solución, diagrama de cuerpo libre. Que hice en el diagrama de cuerpo libre, lo primero que hice fue aislar la partícula en A. Se debe aislar la partícula A. A continuación, rotular las fuerzas activas y reactivas. Entonces le he dicho, se debe aislar la partícula A. A continuación, rotular las fuerzas activas y reactivas. Fuerza activa, W. Fuerza reactiva, FP, FC, FT. Le enviamos la solución a ver qué nos dice. Bienvenido al curso de estática. Aquí nos da un saludo, tal, modalidad, tal, evaluación de la propuesta. Aquí es lo que nos interesa.
Su propuesta inicial del diagrama de cuerpo libre es totalmente correcta, demuestra una excelente intuición física. Ahora, aislamiento de la partícula, que aísla el punto de conexión de todas las líneas de acción, que es la partícula en el punto A, que fue lo que hicimos inicialmente, aislar el nodo A. Fuerza activa W, representada por el peso de la maceta, actuando verticalmente hacia la dirección menos Z. Es decir, el peso W de la maceta actúa en la dirección del eje menos Z, hacia abajo. Calculamos su magnitud, aquí calcula su magnitud. Fuerzas reactivas, FB, FC, FD. Las fuerzas de tensión generadas por los tres cables, dado que los cables solo pueden soportar tirón, tracción, sus vectores salen del nodo A, apuntando hacia los respectivos soportes B, C, D, es decir, hacia acá, hacia allá. Siguiente paso, nos dice, vectores de posición unitaria. Para aplicar la primera condición de equilibrio tridimensional, su materia de fuerza es igual a cero, es decir, la fuerza de B más la fuerza de C más la fuerza de D más W tiene que ser igual a cero. Debemos expresar cada vector de fuerza en su forma cartesiana. Es decir, cada vector de fuerza se debe expresar en forma cartesiana. F multiplica a la magnitud por el vector unitario, que es igual a decir R entre R. ¿Cuáles son las coordenadas cartesianas X, Y, Z en metros de los puntos A, B, C y D que observas en el gráfico? Envíame tu respuesta válida. Ahora, ¿qué hizo aquí? Como nosotros tenemos W, se va a calcular como la masa, que son 40 kilogramos, por el valor de la gravedad, que es ese que está allí. Y ahí obtenemos el valor de 392.4 newtons. 266 para ser exacto. 266 newtons. Ahora, voy a agregar aquí el peso de la maceta es. Vamos a indicarle entonces aquí las coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas del punto que nos dice allí? ¿Cuáles son las coordenadas cartesianas X, Y, Z en metros, los puntos A, B, C y D? Coordenadas punto A. El punto A, partiendo desde el origen, sería X 1.5, Y 2, 1.5, 2 y Z sería 0. Punto B sería entonces, solo tenemos una coordenada que es la X 1.5. Se encuentra en la misma ubicación X que A. Sería 1.5. No sabemos en cuánto está en Y. Voy con el punto D. Punto D está a 0 en X, 0 en Y, 1.5 en Z. Voy a agregar aquí que
las coordenadas de los puntos B, B y C no son dadas en la gráfica. Le he dicho, si sabe que el punto B está a 1.5 en X, no se sabe la coordenada Y, no sé cuánto hay de aquí para acá, y la coordenada Z es 0. Lo mismo sucede para el punto C. Le enviamos a ver qué procesa. Esperamos las respuestas de Gemini. Mientras esta nos da la respuesta, me voy a venir acá. Tengo otra opción por acá. Aquí le voy a juntar lo mismo que hice inicialmente allá en el otro cuaderno, pero se activa. W es igual a masa por gravedad. Entonces sería W va a ser igual a la masa, nos vale 40 kilogramos, mientras que la gravedad usaremos su valor lo más exacto posible, que es ese, metros por segundo al cuadrado. Lo cual es igual a 322.266 newtons. Y vamos a ver qué nos dice esta. Entonces aquí nos ha dicho, tu planteamiento inicial es muy sólido, el aislamiento al punto A, identificación de la fuerza, cálculo del peso, tal. Ahora, para avanzar hacia la resolución del problema de manera socrática, necesitamos definir la geometría. Las fuerzas reactivas FB, FC, FD no son simplemente números, son vectores con una dirección específica en el espacio tridimensional. Para poder aplicar las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas igual a 0, necesitamos expresar esas fuerzas como vectores cartesianos. Tu siguiente reto, observa la figura del problema 343. ¿Qué información geométrica, coordenadas de los puntos o ángulos respecto a los ejes necesitarías extraer para poder escribir las fuerzas Fp, Fc, Fb en función de sus componentes unitarias y J y K? Piensa un momento, ¿cómo relacionamos la geometría del columpio en el espacio con la dirección de los cables? Espero tu análisis. Pasamos un momento a esta que está aquí y nos ha dado la respuesta. Análisis de tu propuesta. Tu cálculo de peso de la maceta es preciso. Nota que el equilibrio se debe trabajar con la aceleración de la gravedad, la cual nos dará 3.92 Nm, pero tu valor es válido y podemos continuar con él. Respecto a las coordenadas de tu deducción espacial es totalmente correcta. Los puntos A validó y desde el punto B validó nuestras coordenadas. He notado un detalle clave sobre los puntos B y C. El hecho de que la gráfica no brinde sus coordenadas completas nos da una valiosa pista geométrica. Como bien dice, el cable AB
se mantiene en x igual a 1.5, z igual a 0. El cable AB, que es este que está aquí, extendiéndose únicamente a lo largo del eje Y. De manera análoga, el cable AC, que es este que está aquí, se mantiene en Y2, Z0, extendiéndose únicamente a lo largo del eje X, que es esta distancia desconocida. ¿Qué implica esto físicamente? Cuando un elemento está alineado de forma paralela a un eje coordenado principal, no necesitamos sus coordenadas, esto es importante, no necesitamos sus coordenadas finales para definir su dirección, ya que su vector unitario será directamente el vector unitario de este eje cartesiano. Entonces, en conclusión, como este cable AB está orientado en la dirección Y este cable AC está de forma paralela, como es aquí, está alineado de forma paralela a un eje de coordenada principal, no necesito coordenadas, su dirección es J, su dirección es Y. Siguiente paso. Para poder aplicar las ecuaciones de equilibrio en 3 dimensiones, sumatoria de fuerzas igual a 0, debemos expresar cada una de las fuerzas reactivas de en forma vectorial cartesiana, multiplicando su magnitud de cada fuerza por el vector unitario que define su dirección. Basándonos en las coordenadas que ya dedujiste, ¿cuáles serían los vectores unitarios U sub V, U sub C para las fuerzas de tensión de los cables AB y AC? ¿Cómo plantearías el vector de posición RAB que va desde A hasta B? ¿Y cómo calcularías su vector unitario U sub B? Entonces aquí incluso me sugirió un problema, pero vamos a ver cómo plantear esto que nos da aquí. Yo debo de plantear, entonces, ¿cómo habría que empezar por aquí? ¿Cómo plantearías el vector de posición? Vamos a decirle que le he dicho, dame las fórmulas para determinar a las fuerzas reactivas de manera cartesiana. No me des videos de la web. Vámonos a la otra propuesta que tengo por aquí, que nos dice: ¿cómo relacionar la geometría del espacio con la... Le pregunto, ¿debo ubicar las coordenadas de los puntos A y D a propósito que he adjuntado la imagen del ejercicio? Problema. Así es, colega, estás tocando la clave para resolver el sistema tridimensional. Para poder expresar las funciones de P, C y D como vectores cartesianos, absolutamente necesitamos las coordenadas en metros
de cada uno de los puntos involucrados, A, B, C y D. Como viste en la teoría del libro de Kibler sobre vectores de posición, el camino analítico más seguro y metódico en 3 dimensiones es definir la posición de la cola. Atención, definir la posición de la cola y de la punta de cada cable para construir su vector de posición respectivo. Por lo tanto, su intuición es totalmente acertada. Tu siguiente paso, por favor, analiza la figura del problema 343 e intenta proponer las coordenadas cartesianas de los puntos A, B, C y D, tomando en cuenta dónde se encuentra ubicada el origen del sistema de coordenadas X, Y, Z. Escribe tu coordenada propuesta y las revisamos para darle salto hacia los vectores de posición. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, las coordenadas de A, recordando, son X 1.5, aquí 2, 1.5, 2, 0. Entonces, le dije 1.5, 2, 0, está alineado con el eje Y, está alineado con el eje X, 0, 0 y 1.5. Le mandamos acá y nos vamos a nuestro otro frente, que es este que está acá, que nos dijo. Aquí, la fórmula del vector cartesiano de fuerza. De acuerdo con las ecuaciones fundamentales y la sección 2.8, vector fuerza dirigido a lo largo de una línea de nuestro texto, la fórmula matemática para expresar cualquier fuerza en forma cartesiana es F va a ser igual a FU, la magnitud por el vector unitario. U es R entre R. F es el vector cartesiano de fuerza, nuestra meta para poder sumar fuerzas en el espacio. F es la magnitud escalar de la fuerza, es nuestro problema. Estas son las incógnitas algebraicas de las tensiones, FB, FC, FD, es esto que está acá. U es el vector unitario de dirección, es adimensional, su magnitud es 1 y actúa como la brújula que nos indica hacia dónde apunta exactamente la línea de acción de la fuerza. Este apunta hacia acá, este apunta hacia acá y este apunta hacia allá. R es el vector cartesiano de posición, se traza desde la cola de la fuerza, es decir, desde el punto A, punto que aislamos, hasta su punta, es decir, hasta acá, el soporte. Se obtiene, entonces, aquí esto es importante, el vector cartesiano de posición va desde el punto de aislamiento, la cola, hasta la punta. Se obtiene restando las coordenadas del punto final D, menos el punto inicial R. Esto es importante. Se obtiene restando las coordenadas del punto final D menos inicial A. Le voy a hacer una pequeña sugerencia aquí a esto. Le he hecho una aclaración, ya que aquí no puedo identificar quién es la magnitud escalar y vectorial. Y eso se lo he dicho aquí y me lo ha hecho. Reformulación de las ecuaciones con nomenclatura está aquí. Vector de posición RAD. El RAD es el de arriba. Y lo vamos a calcular con esta ecuación. Recuerden, coordenadas de D menos coordenadas de A. Coordenadas de D menos la de A. Y así. Entonces, le vamos a decir aquí RAD va a ser igual. ¿Cuáles fueron las coordenadas de A? Las coordenadas de A, recordemos, X2 sería entonces 2 menos A, no, perdón, sería 0, coordenada de D en X es 0,
menos la coordenada de A en X sería 1.5 más coordenada del punto D, coordenada Y del punto D sería 0 menos la coordenada A, coordenada Y del punto A, que sería 2 más la coordenada Z del punto B sería 1.5 menos la del A, que es 0. De esa manera calculo eso. Esto nos da 1 o 1 metro. Este es el vector posición. RAD. Vámonos ahora para la magnitud escalar del vector RAD. Tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces sería RAD en X, AD, el cable AD, que es este que está aquí. Entonces, RAD X, RAD Y y RAD Z. ¿Qué significa eso? Que la magnitud escalar del vector RAD va a ser igual a la raíz cuadrada, que la voy a identificar de la siguiente manera. Elevado a la punto 5, eso simboliza la raíz cuadrada, más entonces sería la coordenada AD X, sería, tenemos que sacarla de aquí, sería RAD, aquí sería 1.5, aquí sería menos 2, cuando sería acá 1.5, aquí sería menos 1.5. Repito, estos valores de aquí se obtienen de acá, RAD X, Y, Z, son los que vamos a introducir acá. Entonces, se obtiene 0 menos 1.5 menos 1.5 negativo. 0 menos 2 me da menos 2 y 1.5 menos 0 me da 1.5. De ahí tengo la magnitud. ¿Cuánto nos da ese valor? Al calcular la magnitud escalar del vector RAD nos da 2.915 metros. Los puntos suspensivos indican que hay más decimal. Luego el vector unitario se calcula de la siguiente manera. El vector unitario AD va a ser igual a al vector de posición RAD, sería 1 metro dividido entre RAD, que es la magnitud escalar. Entonces, pasemos al paso 3. Vector unitario AD, UAD. ¿Por qué es el UAD? Porque ese es el cable oblicuo que tenemos. Entonces, UAD va a ser igual a, debo dividir el 1 entre el 2.915,
sería entonces un metro dividido entre 2.915 metros. Esto va a ser igual a 0.342 y es un valor adimensional. Vector cartesiano de fuerza FAD. Multiplicamos el vector de la fuerza por el vector unitario. La magnitud de la fuerza por el vector unitario. Que es igual a decir lo siguiente. Observa que FD es el vector FD, es la magnitud escalar desconocida. Observa que FD es el vector, FD es la magnitud escalar desconocida y UAD es el vector unitario adimensional de dirección. Siguiente paso, con las coordenadas de A y D, ¿cuál es el vector de posición RAD? Restando las coordenadas de D menos A. ¿Y cuál es el valor de la magnitud escalar? Yo le voy a pasar entonces ese valor, que es lo que me está pidiendo. Le mandamos y esperamos su solución. ¿Qué nos dice? Evaluación del resultado. Excelente trabajo con el cálculo de la magnitud. Magnitud escalar RAD. Tu resultado numérico es 85, es totalmente correcto. Hagamos una precisión en la representación del vector posición RAD. Vector de posición RAD. Recuerda que los desplazamientos en cada eje cartesiano no se suman algebraicamente, comete un error como escalares, sino que se acompañan de sus respectivos vectores unitarios y JK. Por lo tanto, la forma vectorial cartesiana correcta es 1.5 menos 2 y más 1.5K. Siguiente paso. El vector cartesiano de fuerza SD con el vector de posición RAD en metros y su magnitud, podemos determinar el vector unitario. ¿Cuál es la expresión del vector unitario? Y cómo queda la fuerza FD. Expresada en forma cartesiana en mi función de la incógnita FD. No lo tenemos fuerza, entonces. Debemos determinar dos cosas. ¿Cuál es la expresión del vector unitario? ¿Cómo queda la fuerza FD en forma cartesiana? Entonces, debemos dividir 1.5i entre 2.915 menos 2 entre 2.915 y 1.5k entre 2.915. UAD va a ser igual a, recordemos, menos 1.5i entre la magnitud escalar 2.915, entonces nos quedaría como menos 1.5 entre 2.915, 2.5i, luego sería más, luego sería menos 2j entre 2.915 y finalmente sería 1.5k entre 2.915. Entonces, al calcular el vector unitario UAD nos quedaría esto, menos 0.515 y menos 0.685j más
515K. Luego nos dice cómo queda la fuerza FD igual a la magnitud escalar FD por el vector de posición UAD, expresado en forma cartesiana en función de la incógnita FD. Entonces le mandamos nuestros resultados a ver qué nos dice. Excelente procedimiento. El planteamiento para el vector unitario UAD y la fuerza cartesiana FD y la fuerza cartesiana FD es conceptualmente correcto. Ajustando ligeramente por redondeo a tres cifras significativas, vector unitario FAD nos valida nuestro cálculo, vector fuerza FD también nos valida nuestro cálculo, solo que aquí colocó la variable de último, FD, luego del número. En los cables AB y AC alineados paralelamente a los ejes Y y X respectivamente, las fuerzas reactivas restantes y el peso se expresan así. Cable AB nos dice que FB es igual a FBJ. ¿Por qué J? Porque está alineado con el eje Y. AC, que es este que está aquí, sería FACI. ¿Por qué? Porque está alineado con el eje X. Y el peso W sería K, negativo, porque va hacia abajo. Ecuaciones de equilibrio. Aplicando la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a 0. Igualar a 0 las componentes. En cada tal eje tenemos sumatoria de fuerzas en X. Tienen solo fuerzas que están en X. FC, esta no tiene, pero esta sí tiene. Que sería la componente X que va hacia allá. Esta va hacia allá. Entonces, como esta va para allá, se resta con esta, con FC. Y entonces FC positiva menos esta componente que desconocemos. Luego FY sería lo mismo. FB, sumatoria de fuerzas en Y, en este eje. Esta va para acá. Sería entonces negativa más FB. FB positiva menos la componente FB que va hacia allá. Z tenemos positiva hacia arriba menos este que baja. ¿Cuál es el valor numérico de la tensión FB al despejar en la ecuación en Z? ¿Y cuáles son las magnitudes resultantes para FB y FC? Envíame los cálculos para validar la respuesta final. Entonces, aquí no podemos hacer nada, aquí tampoco, aquí sí. ¿Por qué? Planteamos lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en Z. Entonces, igual a 0. Sería entonces punto 515 FD. Este está negativo, pasa al otro lado positivo. Igual a 392 punto, usando nuestro valor exacto, sería 266 newton. Despejamos de aquí FD, que sería FD va a ser igual a 392
276 newton dividido entre 515, esto nos da un valor de SD igual a al realizar la división obtenemos un valor que SD vale 761.91 newton. Ya podemos sustituir este valor en estas dos y obtenemos las demás variables. Recuerden que en ambos casos se pasa al otro lado positivo, lo voy a hacer directamente. Entonces, C va a ser igual a, negativo paso positivo sería 0.515 que multiplica a el valor de SD. Tienes SD 761.91. FC tiene un valor de, utilizando todos los decimales acá y todos los decimales acá, un valor exacto de 392 newton. Y finalmente, B sería punto 686 SD 761.91 newton. Vuelvo y repito, usando todos los decimales nos da un valor de 522.666 newton. Si lo mandamos a ver qué nos dice. Evaluación de los resultados. Excelente trabajo. Has llegado a la solución del problema 343. Tus valores numéricos son plenamente válidos. Si mantenemos la precisión completa en el cálculo usando G 9.81, los valores exactos redondeados a tres cifras significativas son SD 763, o tú obtuviste 761.91 newton, discrepan por los decimales. Ella usó aquí 9.81 para la gravedad, yo usé su valor más exacto, 9.8665. 392.4, aproximadamente 392, que dice 392. 523, 520.57. A la ligera variación se debe únicamente al redondeo del vector unitario. Vamos a ver, análisis y reflexión, interpretación física de los resultados. ¿Qué significa? La tensión desarrollada en el cable inclinado AD, este que está aquí, 763 newtons, es casi el doble del peso de la maceta, 392.4. Es mayor, es mayor la tensión en el cable AD. ¿Qué implica? Los cables con mayor inclinación espacial pueden soportar no solo la componente vertical del peso, sino también generar fuerzas adicionales para mantener la geometría del sistema. Esto es interesante. El cable está inclinado, no solo debe soportar, tener una reacción vertical para contrarrestar este peso, sino genera fuerzas adicionales para mantener la geometría del sistema. Estas dos fuerzas. Que se concluye, el sistema en 3D logra el equilibrio estático. La materia fuerza igual a cero, redistribuyendo los empujes horizontales causados por AD hacia los cables perpendiculares AD y AC. Es decir, que el sistema logra el equilibrio estático, redistribuyendo los empujes horizontales causados por AD, por este cable, los empujes horizontales, que son estas dos fuerzas, hacia los cables perpendiculares AB y AC. ¿Qué sucedería con la tensión SD si el punto de anclaje D, este que está aquí, estuviera más abajo en el eje Z, por ejemplo a 0.5 en lugar de 1.5?
SD aumenta, disminuye, se mantiene igual. Creo que aquí nos da el cable inclinado a no es escaso. Si cables con mayor inclinación espacial deben soportar no solo la componente vertical del peso, creo que disminuye SD. ¿Por qué el cable AC, esto que está aquí, tiene una tensión equivalentemente exacta al peso de la maceta en este arreglo particular AC? Esto que está aquí, 392. Buena pregunta. 19.5 de 20 está muy bien. Y esta es una manera muy práctica de trabajar con la inteligencia artificial. Dale me gusta al video y sígueme en mi canal.